Muy buen día. De verdad que es un placer iniciar esta sesión donde estaremos conversando acerca de lo que corresponde a los organismos internacionales. ¿Sí escuchan bien el audio, por favor? Quiero verificar antes de dar inicio. Sí, perfecto, yo escucho perfectamente. Okay. Profe Doctor Jesús, tengo... Permítame. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de todo lo que corresponde a la Organización de Naciones Unidas. Está llamándome Hanna. Ah, ok. Esperamos entonces unos minuticos. Ya va. Sáquenos, usted es una experta en eso. Naciones Unidas. Mi profe, ¿cómo han tenido los encuentros anteriores? Pues hemos trabajado por Zoom, algunas actividades que han asignado por plataforma. El tema de la electricidad y el internet es No, bastante no, complejo. eso todos estamos No padeciendo. sé, no sé, yo me siento, pero yo siento por lo menos, no he hecho nada porque no sé, o sea, yo siento como que hago con cada módulo, pero no termino, entonces no sé ni qué hacer, eso es un No, no, poco no. complejo y Poco a la poco. realidad es que, bueno, yo también soy docente de la Universidad Católica y Okay. lo mismo me pasa con los muchachos. Tengo cada sección, bueno, pregrado, claro, son más o menos 70. Usted se pone a ver, se conectan realmente menos de 20 personas, y los demás uno no los conoce. Es un poco complejo este sistema completamente virtual. Cuando hay alguna parte presencial, de repente aquí en posgrado es como diferente, pero en pregrado yo sí que lloro, eso está muy difícil. Sí, no, no, es un tema complejo para todos. Y de verdad que en esta parte del mundo se nos ha visorado una serie de problemáticas bastante crudas para la realidad profesional y más en nuestro medio. Sin Sí, embargo, pues hay eso ni que, hablar. Ahí se habla de los tribunales virtuales y tribunales virtuales cómo, o sea, dígame usted cómo, si no tenemos la plataforma real para funcionar de esa manera. Eso es un irrealismo en Venezuela, sería lo ideal, ¿no? claro, Habría que llegar paso por paso, empezar por la página del TCJ, ¿no? Que sería como la base de todo esto y no funciona. claro, pero recordemos que son situaciones, son problemáticas las cuales iremos resolviendo a medida que vayamos avanzando. Esta situación nos obligó a acelerar un poquito todos esos procesos donde estamos todavía en el ensayo y error. Así es. Sí, Y lo que usted le comentaba al principio, toda esa problemática que estamos viviendo con los servicios públicos en esta parte del mundo, pues se nos hace un poco más complejo todas estas realidades. Y de verdad que tener este tipo de formación, pues no es sencillo, ¿no? De una u otra manera, no, no, los claro. que se preocupan o los que tenemos esa inquietud, desde nuestro teléfono, tablet, computador, pues buscamos alternativas. Si se nos va el fluido eléctrico, corremos a un lado. En eso andamos, pero lo importante es mantener esta realidad, ¿verdad, profe? Bueno, mire, yo tuve que llegar a esto para poder, si se va la luz, tener al menos la posibilidad. Y la estoy con la laptop porque tengo un poquito más de pila, o sea, tratando de prever cualquier situación, pero eso ya llega a un punto que a veces se escapa con todo y eso Claro, claro. se escapa. Porque el internet de CanTV aquí en San Cristóbal, eso no sirve, eso es algo. Pues mi profe, pues para poder conversar un poco acerca de lo que compete a la unidad, e informarles cómo hacer el mecanismo, cómo hacer el desenvolvimiento, les quería comentar de que son temas muy genéricos, ¿verdad? Son temas macroscópicos porque lo que compete a la Organización de las Naciones Unidas es un tema muy amplio, abarca muchas realidades muchas temáticas. Entonces, les quería hoy compartir, interactuar con ustedes la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, donde de los 194 países del mundo, los 193 están afiliados, porque debemos tener un organismo de esta magnitud que nos mantenga o establezca ciertas normas de juego para buscar esa pluralidad de saberes y sobre todo establecer esa norma de juego en el quehacer,
en ese día a día. Entonces ahorita estaba visualizando, se ha conectado el profe de Su, ahorita está la profe doctora Adriana y creo que otra persona estaba tratando de conectarse, pero dentro de los lineamientos de la universidad, pues sí tenemos que tratar de interactuar y hacer un compartir de esta realidad, de esta gran temática. Entonces yo les quería, si pueden ustedes tener acceso a la página de la Organización de las Naciones Unidas, por favor, y ir visualizando ese gran documento como es la carta que los ayudó, o nos ayuda, mejor dicho, a tener esa visión de mundo, como lo es el propósito y el principio de este organismo. No sé si el profe puede tener acceso y lo puede ir observando. Sí, aquí estamos revisando la pantalla compartida. Entonces, recuerden que este tipo de organismos busca sobre todo mantener esos pilares de la paz, evitar esos conflictos a nivel bélico, esa paz universal, esa dentro del punto de vista económico, social, humanista. Y estos estudios doctorales lo que nos permiten es profundizar en algunas de esas temáticas en las cuales nosotros tenemos inquietudes. Y por ser el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, imagino que todos tienen esa inclinación hacia esas áreas temáticas, ¿verdad? Eso es correcto. Así es. Mi profe, usted me comentaba que es docente en la Católica. ¿En qué área comparte? Sí, sí. Derecho tributario, ese es muy fuerte. Lo que pasa es que yo soy contador público y soy abogado, entonces también comparto en base lo que es auditoría, la parte de revisión de empresas y todo aquello. Entonces tengo esa condición por ahí. Mi profe, casi no recibo su audio. Aló. Ya. Que le comentaba que hoy en la Católica Derecho Tributario, ese es muy fuerte. Además de ser abogado, soy contador público. Entonces, también adicionalmente en base, comparto auditoría. Esas son más o menos las cátedras que imparto allí. Ok. Entonces, la intención de hoy, ¿verdad?, es establecer esas normas, ese contrato, cómo vamos a tener esa sustentación a nivel evaluativo y sobre todo hoy, que es simplemente, ¿verdad?, interactuar, tratar de elucubrar, más que todo filosofar, desde el punto de vista de este tipo de organizaciones como lo es la OMS, que en los últimos días hemos tenido bastante información sobre ella, la OTI, la FAO, ¿verdad? Que es otro organismo súper importante en el mundo. Y hay unos que con menor frecuencia, dependiendo de nuestras áreas, como es la Organización Internacional de Energía Atómica, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que de verdad que es muy agradable leer sobre ella, que muy poco tenemos acceso a esa información porque no es nuestro día a día, pero sí nos interesa. Organización Internacional de, La energía eso debe ser atómica. lo similar al SAPI aquí en Venezuela. Sí, señor. No, la segunda, la de La organización, propiedad intelectual, ¿sí? sí, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. De hecho, estaba leyendo hoy, precisamente, perdón, ayer, salió Oh, un artículo del Foro Económico Mundial, donde para el año 2025 vamos a tener un 50 y 50% de la producción profesional entre la robótica y la parte de los seres humanos. Entonces eso nos llama también a la reflexión, cómo todo ese aparato económico, todo ese aparato mundial, dentro de una u otra manera, pues estamos incursionando en un mundo que la robótica va a ser mucho más complejo, ¿verdad? Por eso es que necesitamos profesionalizarnos sí, y ese grado de competencia pues va a ser mucho mayor. así es. Ajá, entonces mi profe, como le decía anteriormente, esta organización de las Naciones Unidas bien surgió, extrapolándonos un poquito a esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde esas 5 grandes potencias, desde esa época hasta el sol de hoy, después de 75 años, todavía siguen teniendo esas prioridades dentro del mundo de la parte judicial, la parte económica. Vemos como esas comisiones, ¿verdad? Como el documento establece que todos deben tener la misma prioridad, pero sabemos que en el mundo los países desarrollados de una u otra manera han ido ganando terreno y el camino nos ha costado bastante fuerte poder accesar a tener o a escaldar ese peldaño del subdesarrollo al desarrollo, ¿verdad?
la parte de la globalización, vemos como el hambre en el mundo, muchas veces uno se pregunta por qué esas grandes desigualdades, por qué el continente americano con todas estas riquezas, con todas estas bondades, con todo este talento humano, pues no hemos podido llegar a ese sueño, ¿verdad? De ser un país desarrollado, donde tengamos todo un sistema económico, todo un sistema político, todo un sistema cultural de altura. Muchas veces nos merecemos algunas cosas y cuando vemos nuestra realidad, pues lamentablemente nos cuesta, por más de que queramos cambiar. Estaba leyendo, el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de nuestra imaginación, pero tenemos que darle gracias al Señor porque vivimos el día a día. A veces yo escucho muchas personas que se quejan, pero dentro de las realidades hay que salir adelante. Vemos cómo la ONU, cada representante lleva sus propuestas, lleva esas iniciativas que muchas veces desconocemos. Y esto es lo que nos permite en estos estudios, visualizar, tener acceso a la información, ver cómo podemos ayudar desde nuestro mundo macroscópico al microscópico, ¿verdad? Ver de nuestras comunidades, pero nuestro trabajo, nuestras funciones sociales. Ahorita vi que está compartiendo con su familia. Entonces, hay que estar 30 cosas al mismo tiempo, pero eso es lo que me decía mi profe. No, que es así, o sea, manda uno en un momento en todo, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, no, esa es nuestra realidad. Entonces, mi profe, quería, aparte de profundizar ahorita un poquito sobre esa temática, en la parte evaluativa, ¿verdad? Como son 2 unidades, Okay. en esta primera gran unidad nos corresponde visualizar, interactuar, informar, de repente alguna inquietud que tenga sobre algún organismo de estos. Me gustaría hablar más de la Organización Mundial de la Salud, que es un tema que ahorita últimamente hemos tenido bastante acceso, porque en la unidad número 2 tenemos los mismos organismos internacionales, pero los que actúan a nivel regional, ¿verdad? Como la OEA, la OTAN. Okay. Pero hoy podemos conversar acerca de estos grandes organismos y yo planteé dentro del mundo evaluativo hacer una infografía, ¿verdad? Y seleccionar algunos de estos organismos, el que ustedes tengan mayor inclinación, bien sea la UNICEF, la OTI, la OMS, la Corte Penal Interamericana, la FAO, ¿sí? De todos los que facilitan dentro del sinopsis de la asignatura, podemos seleccionar algunos y lo hacemos a través de una infografía con un programa que se llama Canva, ¿verdad? Que eso lo podemos visualizar en internet y es gratuito. No sé si han trabajado con ellos, mi profe. No, estoy tomando nota, Canva, ¿sí? Sí, Programa, señor. para bajarlo. Canva. No hay problema, infografía. La infografía es del órgano que tiene campo regional, no del nacional. No, por ahorita en la unidad número 1 vamos a hablar de puros organismos a nivel mundial. Ok. Entonces ahí sí podría seleccionar alguno de ellos. O sea que podría ser, por ejemplo, podría ser esa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ejemplo. Exactamente, sí, señor. Usted selecciona ese y con mucho gusto hacemos una infografía de cómo es su estructura, cuál es su función principal, el por qué, el para qué. ¿Sí? Entonces los demás compañeros podemos seleccionar. Es que como el área mía es cualquiera. Ok. Está bien. Ese programa Canva es como la posibilidad de colocar allí las imágenes. Sí, señor, es de como forma organizada, algo así, para hacer mapas mentales, cosas así. Sí, señor, es una combinación entre mapa mental, mapa conceptual. Es muy agradable. Vale la pena tratar de tener y nos sirve para nuestra estrategia evaluativa, nuestras estrategias educativas. En la universidad, con mucho gusto, los muchachos, es un tema que les gusta por la facilidad de acceso a las imágenes, al texto, y es una manera muy distinta de trabajar de esa rutina del PowerPoint, de los ensayos. Entonces, me pareció prudente trabajarla con ustedes el día de hoy. Magnífico. Pero, Magnífico. adicional Una herramienta más para... Sí, señor. Adicional a eso, mi profe, para poder cotejar, porque no podemos tener esas unidades evaluativas con una ponderación muy alta, y en ese mismo organismo, me desconecté, mi profe. No, tranquilo. En ese mismo organismo, hasta ahí escuché, después se cortó el audio. Dentro de ese mismo organismo, mi profe, vamos a elaborar un video, ¿ok? Sobre esa misma información que vamos a plantear
en la infografía, pero de manera verbal, ¿verdad? Ese video no debe durar más de yo les coloqué 180 segundos a 300 segundos. Ustedes me dirán si es muy corto. No me gusta que sea tan extenso para poder cotejar y que sean bastante agradables. Perfecto. Lo subimos que a YouTube y después lo compartimos el enlace. Sí, señor. O lo compartimos por acá para después posteriormente subirlos. Esa estrategia así no la he diseñado aún para poder, como ustedes quieran, lo podemos subir a YouTube o lo podemos enviar acá, lo observamos en el grupo y de acuerdo a eso, pues después sí. Bueno, entonces son las dos unidades que yo tengo planteadas para poder evaluar lo que corresponde a estos organismos internacionales. No sé si están de acuerdo, los cambiamos, quieren hacer algo más teórico. Ok, mi profe, pero entonces fíjense, como estamos en unos estudios doctorales, esa interpretación. Mi profe. Regresé, no sé qué sucedió, de repente no escuché y se me cayó la conexión completamente. Igualmente, mi profe, se nos fue. Bueno, lo que estábamos conversando al principio. Sí, ok. Yo por lo menos, profe, no es una sugerencia, ¿no? Lo que estoy haciendo es para evitar que los carguen tantos videos en el teléfono, dependiendo de la cantidad de estudiantes. Entonces, cuando se sube a YouTube, y como hemos trabajado generalmente, pues, hacemos vida en posgrado, en algunas actividades, tenemos allí ya el canal donde podemos subir y el enlace pues no pesa en el teléfono que cada uno tenga, si es por el teléfono. Es como una sugerencia, ¿no? No, claro que sí, mi profe. Y hago lo mismo que usted, doctor. Yo sencillamente, mis videos no pueden exceder para cualquier caso cuando se los pido a los muchachos, que sea de 15 minutos. Con eso es suficiente. Claro, aquí es un poco más corto porque se hace tedioso, ya no se entiende la información. Aquí es sí, la puntualidad. Dentro del punto de vista didáctico y pedagógico, pues no son tan agradables y tan... Entonces, mi profe, pero sí quería interactuar con usted, es una información relacionada con lo que es la ONU, ¿verdad? Que sí, ¿por qué estos organismos? ¿Cuál es la razón de ser? De hecho, cuando compartimos la pantalla, no sé si lo puede visualizar. Ya va. Está iniciando la pantalla, un poco lento. Sí, ok. Entonces, mi profe, fíjense, toda esta información que podemos nosotros conversar, podemos tomar alguno del agrado de los participantes, pero más que todo es esa organización que tiene la ONU, de por qué ha persistido durante 75 años. De hecho, está de aniversario el 24 de octubre, si no me equivoco, ¿verdad? Hay una serie de actos protocolares, pero como esas comisiones, sobre todo la de seguridad, me aparece aquí, ok. Entonces, esa estructura se ha mantenido, ha ido incorporando las diferentes temáticas que han surgido en el mundo, pero sí todavía se mantiene esa diplomacia, esa bilateralidad, esa información, ¿verdad? Donde todos de una u otra manera, pues mantienen ese clima sano, ese clima de trabajo síncrono, donde todos pueden interactuar. Por supuesto, esas cuotas de poder siempre van a existir, nunca deberán de existir, pero es sobre todo esa visión de mundo, es ver cómo de esta parte del mundo podemos tener diferentes propuestas, las cuales se pueden buscar la manera. Entonces, aquí en todas las comisiones me gustaría que usted me diga, mire, profe, podemos conversar sobre el Consejo de Seguridad, podemos hablar del Consejo de Administración Fiduciaria, podemos conversar acerca de la Corte Internacional de Justicia. No sé cuál de estos les agradaría a ustedes para poder hablar. Creo que la Corte Internacional de Justicia es un organismo que para nosotros los abogados, por lo menos, es esencial. Sí, señor. Entonces, por lo menos en esta Corte tiene su sede en Holanda, ¿verdad? Donde de una u otra manera ellos han tratado de litigar, han tratado de llegar a esa justicia, donde algunos países luchan o desean accesar a territorio, bien sea marítimo, bien sea
propiedades intelectuales. No sé si tiene algún caso que haya escuchado en los últimos años que le haya causado alguna impresión. Bueno, hay varios casos, sobre todo del Estado contra los particulares, ¿no? Que de una u otra manera pues ya se han pronunciado en alguna oportunidad, ¿no? Revisando pues algún tema de jurisprudencia por allí, a veces pues uno, bueno, ¿Verdad? también el Estado de Derecho, la situación venezolana, pero más allá de eso, creo que lo importante de esta organización internacional o de estas organizaciones internacionales todas en conjunto, lo que generan es una garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, a la íntima defensa real. Lamentablemente, pues la posición política de cada Estado en particular en un momento determinado puede generar una vulneración de derechos y a través de estos pactos y ratificados por parte de ese país genera que en cualquier momento de la historia se pueda garantizar ese derecho. Gracias, Manuel. Sí, mi profe, usted me comentaba, entonces, en sí una de las funciones vitales de esta organización es buscar ese litigio, ¿verdad? Es buscar la manera de que los países tengan un árbitro Correcto. que nos indique de de una de las alternativas que se pueden tomar, porque sabemos que la justicia, pues, en el mundo se asume desde diferentes visiones. Sí, correcto. Yo creo que eso va desde lo cultural, la idiosincrasia de cada país, de cada persona, forma mucho esa realidad de repente de lo que puede llamar justicia, ¿no? Y Sí, esa sí. justicia de Ulpiano es un poco compleja. Sí, señor. Entonces, de acuerdo a esas cuestiones jurídicas, pues que van surgiendo en el día a día, hemos tratado de que ese tipo de organizaciones litiguen, busquen esa alternativa para llegar a ese consenso, pero nos enteramos que todavía siguen surgiendo esas discusiones, ¿verdad? Bien sea por cualquier cosa, cualquier Sí, tipo de mantener esa guerra que genera todo un cúmulo económico, personal, humano, social. Y gracias a Dios que aquí en Latinoamérica pues siempre se mantiene como un clima más armónico. Por sí, correcto. supuesto, desde el punto de vista político, pues sí sabemos que está exacerbado el mundo dentro de ese proceso de globalización y que todos tampoco podemos tener una camisa de fuerza y expresan sus ideales. Así es. Entonces, mi Bueno, profe, vemos que por lo menos vemos en estos días, ayer he revisado las noticias y veía ese acuerdo de paz, ¿no? Donde también se involucra la parte política, de control y todo aquello, ¿no? Pero sí, yo creo que la garantía de una persona externa a un conflicto genera una visión diferente y eso pues es lo que brinda a estas organizaciones internacionales, esa garantía, esa posibilidad de lograr un acuerdo real, un acuerdo en la cual no se hayan involucrado intereses de uno u otro. Claro que siempre lo van a dar, dependiendo pues de la visión política, ideológica y religiosa inclusive que pueda tener cada uno. sí, señor. Entonces, fíjense que esa Corte Permanente de Justicia Internacional, pues están tratando durante todo el año de mitigar, de ir recibiendo todos esos casos que se generan en el mundo y de una u otra manera, pues han mantenido ese rol primordial de esa estabilidad, de buscar esas alternativas, de llegar a un mutuo acuerdo, ¿verdad? Donde ambas partes pues mantengan esa, esa intención de dar el brazo a torcer para buscar las maneras de obtener esa gran convivencia. Recordemos que hoy por hoy el grande factor de la humanidad pues es el mismo ser humano. Hasta que no tengamos claro esa gran realidad, pues seguiremos haciéndonos daño en vista de querer seguir mejorando y querer alcanzar cosas inimaginables, donde en el mundo de la justicia, pues vamos a seguir aprendiendo a través de los diferentes protocolos, diferentes cánones, y como me decía usted hace rato, siempre hay algo que nos llama la atención y nos gusta indagar, profundizar. Dentro de estos estudios Correcto. doctorales, pues cada uno de ustedes tendrá esa inclinación hacia una temática en especial. Bien lo comentaba hace rato, observando la página de las Naciones Unidas, que posee tanta información que con esto podemos sacar hasta una licenciatura de lo que corresponde, Seguro. de todos los temas que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, mi profe, no sé si tiene otra inquietud. Tú habías mencionado entonces dos unidades. La primera unidad que damos allí correspondía a esa infografía.
Y entiendo entonces que la segunda unidad correspondería a la presentación de ese video, o eso forma parte de la primera unidad y me falta todavía la información de la segunda. Sí, mi profe, en la información de la segunda unidad todavía no se la ha facilitado. Ok, La unidad número 2 es lo que habla de los organismos internacionales, pero dentro del ámbito regional. En este caso ok. tendremos la OEA, Ah, ok. la OTAN, también aparece acá una serie de información, la Liga Árabe, la Unión Europea, la Africana, pero me gustaría que conversáramos acerca de la OEA. De hecho, ayer varios países está corriendo el mundo que quieren la renuncia del secretario de la OEA. No sé si ha tenido Correcto. acceso a esa información. Entonces, Pues he escuchado algo correctamente donde ya lo solicitaban formalmente. exactamente. Pero por ahorita es a nivel internacional, la visión del universo. Vemos cómo esos organismos tienen esos grandes sueños, ¿verdad? Esas grandes utopías de eliminar el hambre en el mundo, tener esa paz mundial. ¿Cuál sería otra gran utopía, mi profe? De las que Pues, genere. profe, habíamos quedado, creo que lo que le entendí en la conversación, que íbamos a conversar un poco sobre la OMS. Ajá. De la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque este organismo, con el tema pandemia, pues ha sido vital. Y fíjense que ha ido cambiando, ha ido evolucionando desde que surgió esta enfermedad para poder llegar a cabo una serie de protocolos de bioseguridad. Algunos países pues han tenido esos picos, ¿verdad? Otros han aplanado esa curva. Hay unos que a nivel cultural vemos cómo realmente en la parte asiática como que ha disminuido, son o tienen mayor población, pero fíjense que los controles como que sí están siendo efectivos. En esta parte de América como que no estamos respetando a la altura esos cánones, pero sí de una u otra manera hemos tratado de tener esos protocolos de bioseguridad, mantener nuestro entorno familiar saludable, tratando de salir lo menos posible. Pero igual la gente, hay un tema también que me gusta tocar, como es lo del mundo de la actividad física, que de una u otra manera el ser humano ha visto la necesidad del cuidado, ¿verdad? Aparte de todas las necesidades básicas, como es la parte del sustento, del alimento, la parte profesional, fíjense cómo la tecnología, de hecho hoy, Permítame. si no fuese por ella, pues no tuviésemos esta oportunidad de tener este encuentro, pero también tenemos todos esos grandes obstáculos como el fluido eléctrico, la señal, pero siempre tenemos que buscar esa alternativa de poder estar activo, porque de verdad Sí, que si nos quedamos esperando, nos quedamos soñando, nunca vamos a poder cosechar, nunca vamos a poder triunfar y buscar esos grandes logros que tenemos en el mundo, que todavía nos esperan. Mi profe, en esa Organización Mundial de la Salud, le quería compartir, déjame ver si lo ubico acá, ya va, la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial. Ahorita el tema primordial, como podemos hoy, visualizar, el COVID. sí. Yo digo que, bueno, no sé, no, eso pues tenía sus años. Y uno ve de cierta manera como así ya existiera una institución formada para una pandemia, una endemia o cualquier situación tan irregular como la que lamentablemente tenemos, vemos cómo ese poder que mencionaba usted al principio, de países con posibilidad de recursos, con posibilidad de participación a raíz de su desempeño político, como China y Estados Unidos, con visiones completamente contrarias, han generado pues una distorsión en esa organización que por muy mundial y suscrita que se genere en distintas instituciones o países, eh, a veces queda como fuera de todo el contexto y quien toma la batuta en un momento determinado puede ser no esa institución, sino un país, porque los demás como que se adhieren a la posición política, ideológica, qué sé yo, que corresponda. Entonces, eh, hay que tratar de analizar cómo se le da una fortaleza, ¿no? Yo por lo menos me causó mucha curiosidad cuando el presidente Trump decía que iba a quitar todos los recursos que le estaba brindando a esa institución y lo que representaba económicamente
esos recursos. Entonces, al revisar ese tema presupuestario, ese tema económico, lamentablemente esas organizaciones van a tener influencia sobre la base de la formación económica, no solamente de la formación estructural de que hay, por ejemplo, 143 países suscritos, 193, 194 países. Más allá de cualquiera de esas condiciones, ¿cuál es la participación? Si la participación no es igual desde lo político, desde lo económico, siempre entonces cualquiera de ellas va a generar una posibilidad de poder y generaría entonces una distorsión en la información que se pueda brindar por parte de esa institución. Porque yo por lo menos, a mí me ha causado mucha curiosidad ver cada uno de los boletines, iniciando por ejemplo con que la posición es que nadie puede salir. Y después entonces usted ve una declaración donde dice no, que tiene que permitir que los demás países pues abran esa condición económica porque si no hay una afectación. O sea, cómo se ha cambiado todo este proceso en donde de una u otra manera se debería haber entendido que una situación como una endemia, como una pandemia, como cualquier cosa, cualquier virus, se hubiera generado en un determinado país y ya deberían haber existido algunos protocolos para ese tipo de condición. Por supuesto que nadie se imaginó la magnitud que tuvo este virus, pero sin embargo, lo que creo que debe importar, ojalá que sea así, en lo sucesivo es que se pueda tener alguna seguridad, sobre todo en esta situación tan delicada que estamos hablando que es la salud, porque si no tiene fundamento allí, lamentablemente pues no hay vida, sencillamente el ser humano desaparecería y entonces todo lo demás que exista es secundario. Claro. Creo que eso va a ser un punto de análisis, pero creo que ese punto de análisis desde el contexto económico tiene mucho que ver, porque quien de una u otra manera logre mantener la estructura económica de una organización, lamentablemente va a tener la cuota de poder. Pero fíjense que dentro de ese análisis o de esa retrospectiva, este organismo nos dio a entender de que por más que están, ¿verdad?, funcionando, generando una serie de políticas, una serie de protocolos para cualquier actividad, vemos que nos agarró descuidados a todos. Y de una u otra manera, esos países que se dicen ser desarrollados, pues han tenido esa competencia para ver quién es el que va a lograr la primera vacuna. ¿Por qué? Porque pueden generar toda una serie de destinos económicos destinados a esa propuesta, como los países de África, como algunos países de Latinoamérica, simplemente estamos esperando, ¿verdad? Otros tenemos alguna iniciativa, pero sí lo que nos permite visualizar a nivel global es cómo cada uno de ellos está tratando de plantear una realidad muy distinta, unos protocolos de bioseguridad. Acá en nuestro país pues salió la 7x7, tendrá sus ventajas, sus desventajas, hay que estudiar un poco, pero vemos cómo algunos países de Europa también ignoraron y fíjense cómo esos niveles de mortalidad pues se elevaron o se incrementaron demasiado. Nadie quiere que un familiar viva esto, nadie quiere enfermarse, pero es un virus que en cualquier lado, ¿verdad? No sabemos de qué forma, pero sí tenemos que buscar esa alternativa. Pero ya llevando a lo que es un organismo internacional, un organismo de tal magnitud, vemos como la Organización Panamericana de la Salud, que ya es un organismo regional, recibe toda esa información de la OMS, pero lo que usted me comentaba, esa OMS también es manejada por algunos, ¿verdad? Y sobre todo, todos quieren bailar con la más hermosa, ¿verdad? Todos quieren descubrir esa vacuna, todos quieren figurar en la historia, pero de los 193 países visualizamos que siempre la competencia es entre 4 o 5, lo que cada uno de nosotros puede establecer. Y es una competencia desde el contexto, para mí, ¿no? Usted iniciaba la clase hablando de las Naciones Unidas como ese propósito de paz. Ese propósito de paz a veces uno lo ve como que es un objetivo ideal, ¿sí? Pero también es la excusa para generar las armas, para generar muchas posiciones interesantes. Y miren lo que estamos hablando de la OMS, ¿no? Mientras algunos 4 o 5 países están buscando esa competencia por cuál es la vacuna, cuál contiene la vacuna primero, porque va a generar toda esa posibilidad de recursos y de muchas cosas, y de poder inclusive, también entonces está otra posición, como figurar en la guerra, como figurar en otras posiciones. O sea, qué increíble cómo todo es una excusa, incluyendo en este momento la salud, porque la salud
nosotros por lo menos aquí en Latinoamérica, que somos los países pobres, los que no tenemos los recursos, pues estamos esperando a ver, bueno, quién nos auxilia de ellos y adherirnos de una u otra manera. Y entonces ahí vemos entonces esa competencia de poder increíble que siempre me imagino que se dará en el mundo, porque eso es inevitable. Sí, 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 como no. De hecho, desde que cuando empezamos a leer un poco la filosofía, sabemos que Sócrates, Platón, trataban de explorar sus ideas. Para unos decían que eran unos locos, otros decían que eran unos seres fuera de este planeta. Hoy por hoy también tenemos algunos líderes que son de nuestro agrado, otros tenemos nuestra diferencia. Pero sí, sí, en el mundo, gracias a Dios, existe esa gran diversidad, ese cúmulo, pero dentro de lo que es una organización internacional, visualizamos cómo a veces están divorciadas de esas realidades. Vemos Y eso cómo es nos... lo bonito de la academia, ¿no? Que podemos Sí, sí. aquí no caer en el contexto político ni nada de ese tipo, sino ver cómo cada una de esas posiciones se involucran dentro de una realidad, ¿sí? Que es el derecho internacional en sí, que es la realidad de necesidad de compartir dentro del contexto de la globalización y donde de una u otra manera, pues, que en algún momento, digamos, a desempeñar alguna Una, posibilidad de asesoría o algo, una función pública o privada, inclusive, pues, tengamos esa visión de, bueno, mire, esto es lo que hay, eso no se puede ocultar, esa es una realidad que va a ser necesaria y solamente, pues, buscar de, como sacar de allí lo mejor para dar la mejor asesoría y la mejor solución en función, por supuesto, de lo que se nos pida. Eso es lo rico, muy bien lo comentaba, es una de las bondades que nos permite esta academia. No nos vamos a colocar de un lado del otro, sabemos que unas tienen sus ventajas, otros tendrán sus obstáculos, pero sí debemos analizarlo desde un rol neutral, ¿verdad? ¿Cómo Correcto. podemos visualizar esos grandes protocolos, y sobre todo en el tema de la salud? Visualizar de una u otra manera cómo el acceso a la tecnología, el acceso a la salud, el acceso al libre comercio, vemos cómo de una u otra manera esto no se lleva a cabo no simplemente por capricho, sino por esa obsesión, buscar esas alternativas de tener el control mundial, la globalización. Vemos cómo tener ese acceso a la información que se genera en el mundo y hoy por hoy pues le estamos haciendo un seguimiento muy muy detallado de lo que es el tema de la pandemia. Al principio pues nadie tenía información, poco a poco fuimos teniendo acceso a nivel teórico en qué es la enfermedad, cómo se transmite y esta misma organización pues ha ido dando a través de diferentes experimentos, a través de grupos de control, cómo se puede cuidar o cómo se puede minimizar el impacto para que la sociedad pueda tener o pueda desenvolverse en esos climas de normalidad, para llamarlo así. Sabemos que el tema educativo es uno de los temas vitales para el mundo y cómo se sigue cuidando, cómo se sigue tratando a través de la virtualidad. El tema económico es el que ha buscado las diferentes alternativas, como a nivel de producción, como esas grandes firmas, como esas grandes multinacionales, pues sí están buscando esas grandes alternativas. Hace poco leía en Amazon, ¿verdad? Cómo ha ido proliferando, cómo se ha ido reinventando y reajustando. Aquí en Latinoamérica o acá mismo en San Cristóbal vemos cómo han ido floreciendo una serie de trabajos informales para un grupo de profesionales que de una u otra manera tienen que llevar el sustento a su hogar, esas alternativas. Entonces, De hecho, nosotros mismos nos estamos reinventando. Ya tengo colegas que están dando clases fuera de la frontera venezolana en unos ámbitos diferentes a través de estos medios tecnológicos. sí, sí, como no. Cada herramienta, por lo menos cada cosa, así como yo tomé nota del Canva, o sea, de cualquier aplicación, o sea, empezamos a tener una visión completamente diferente de esa realidad que vivíamos antes de las pandemias. Eso nos trajo una enseñanza favorita. Si la llegamos a superar y no nos da COVID y no nos morimos, realmente creo que Amén, va a haber amén. un aprendizaje interesante. Que así sea, mi profe. Entonces, citando en nuestras realidades, fíjense cómo hemos ido reinventándonos. Y si nos vamos a un organismo multilateral, un organismo universal, un mundo global, imagínense la cantidad de propuestas o la cantidad de información que ellos deben manejar para poder establecer esos canales regulares, es como tener ese ABC y que la población no siga.
porque es muy bonito tener ese gran poder de convocatoria. Mire, vámonos todos a hacer actividad física durante 30 minutos al día y que realmente haya esa grado de receptividad. Así es. Vamos a un momentico. Ajá. Entonces, mi profe, fíjense, vuelve el tema que nos apasionó, el que nos inclinó para poder cerrar este ciclo, pues el de la salud, Sí. ¿verdad? Y entonces la OMS ha tratado de que toda su población tenga, o todo el mundo, mejor dicho, cónchale, el Organismo Mundial de la Salud es el que patrocina, es el que tiene el control sobre lo que compete a esta temática. Entonces, ¿cómo la ONU destinó, ¿verdad? En este caso la salud, si uno se le ocurre una idea sobre lo que son los alimentos, ¿a quién vamos a acudir primero? A nivel bibliográfico, lo que es la FAO, ¿verdad? Entonces, la propiedad intelectual, cada temática buscó su alternativa. De hecho, los últimos temas fue a nivel tecnológico, también la misma ONU, dentro de sus mismas comisiones, estableció esa temática. Es como durante 75 años, ¿verdad? Hemos tenido un organismo que ha velado, que ha cuidado, que de repente a nosotros no nos interesaba porque no era nuestra realidad. Pero bien lo comentaba usted, pues nuestro sueño será que nos toquen, que recibamos una llamada, que seamos unos asesores en alguna Algo. temática en especial. Pero sí, mi profe, de verdad que el camino o la ruta es seguir en ese camino de la formación, nunca creer que nos la sabemos todas, porque todos los días salen unas diferentes propuestas, diferentes realidades y sobre todo mecanismos y alternativas que pueden minimizar ese impacto económico y que pueden realmente traer alternativas saludables. Recién salió, creo que tuve acceso a una información que en Colombia hicieron algunos pasos peatonales donde la gente lo rociaban con el hipoclorito. Acá mismo en San Cristóbal algunos supermercados también tienen unos controles diferentes. Entonces, de verdad que sí existe esa curiosidad del ser humano por buscar esas alternativas de solución. Lo que sí tenemos es que concentrarnos y centrarnos en nuestros grandes objetivos, mi profe. Así es, profesor. Entonces, cualquier inquietud, mi profe, creo que si pueden tomar nota de mi número telefónico, 0424 721 4722. Para para interactuar, cualquier duda que tengan en actividades, con mucho gusto, mi profe. El recurso de la semana, pues trataré de estar al día con todas las actividades dentro del aula virtual y cualquier inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto. No, profesor, muy agradecido de verdad por tu tiempo y por la enseñanza. Creo que eso es fundamental, todo Sí, en estos tiempos donde claro, profe, más que todo estos algo, encuentros es compartir esta idea, ¿verdad? En nuestras posturas y seguimos soñando. Si dejamos de soñar, nos quitarán una gran herramienta, mi profe. ¿no? Si nos dejamos de soñar, dejamos de vivir. Yo creo que esa es la Sí, vida. O sea, la vida forma parte del sueño constante. Que se cumpla o no, bueno, solo Dios lo sabrá, pero eso es amén, lo bonito de esto. amén, mi profe. Felicidad y que siga disfrutando de su familia. Amén. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien, que pase un bonito día. Igual.